Bueno, hoy día estamos a 12 de diciembre y vamos a dar comienzo a esta nueva iniciativa que tenemos en Pensar en Red, que es una serie de entrevistas que le pusimos Futuro en Red, donde la idea es poder ir entrevistando a personajes que a nosotros nos llamen la atención, a personas que tengan proyectos interesantes relacionados como con el proyecto de Pensar en Red. Y en este caso a mí me pareció relevante y muy contingente partirlo contigo, Catalina, por tu proyecto en particular, que es The Sensitive Project, igual por tu obra en general, me parece como que vale mucho la pena ser conversada. En particular, en este proyecto me parece que reúne muchos aspectos de cosas que nosotros en Pensar en Red también hemos tratado, de los cuales estamos interesados. Y como artista contemporáneo también me parece como que tematiza problemas políticos, sociales, emocionales, artísticos, que también son muy relevantes. Entonces me pareció a mí muy buena idea invitarte a ti como para darle pie a esta nueva serie de entrevistas. Por eso mismo, bueno, yo no me he presentado a mí misma, yo soy Javiera de Pasier y yo en Pensar en Red estoy a cargo de la dirección de la sección de Arte y Cultura Digital, dentro de los cuales vamos a tener una de esta iniciativa de las entrevistas y próximamente también probablemente vamos a hacer cursos como de temáticas más específicas, de cibernética, de muchas cosas entretenidas. Entonces, para partir, yo primero te quería pedir a ti, Cata, si te podías presentar y presentar un poco tu proyecto, para que la gente que lo vea después o que lo esté viendo ahora sepa un poquito de lo que estamos hablando. Súper, sí. Soy Catalina Tuca, artista visual, también soy profesora y a veces también curadora independiente a veces cuando se puede. Y The Sensitive Project es un proyecto que se basa en ejercicios de visualización y materialización de emociones. Entonces, a través de un proceso participativo, junto con personas que quieran digamos, compartir sus sentimientos, emociones o sensaciones. Estas descripciones luego, estas narraciones con estas personas luego, yo se las mando a distintos diseñadores o modeladores 3D para que las interpreten y luego ellos entonces hacen la visualización de estas emociones de forma digital, ¿no? Entonces, esto se transforma en un archivo, ¿no? Un archivo como global de emociones en forma digital y que posiblemente en un futuro también puedan ser fabricadas en volumen y que las personas pueden incluso llegar a tocar o tomar sus propias emociones. Eso es como lo general. Como la introducción bien general. Y más en particular, como para detallar, como reiterar un poco cómo es el proceso, entonces tú tomas una emoción que, de qué fuente emerge en el fondo esa emoción. Es una emoción ambigua, es una emoción como clásica de lo que se podría considerar, no sé, la tristeza, el amor, o tú tienes como tu set de emociones que las sacas de X fuente y que te parecen más que tienen más material en su descripción como para poder eventualmente transformarse en algo material. No, la verdad es que las emociones, cual sea, como sea, o si es mezclada o rara o que no tiene nombre, cuál es, eso un poco depende del participante, de la persona que quiera compartir eso, que puede ser efectivamente algo súper enredado, mezclado. Entonces, como que un poco mi trabajo ahí en la entrevista o la conversación con esas personas es un poco como aterrizar o simplificar o separar un poco estas emociones o sensaciones. Entonces, como que mi trabajo es un poco ahí tratar de identificar, ¿no? Y elegir un camino que sea el cual podemos darle forma, características físicas, digamos. Entonces ahí yo ayudo un poquito, empujo. Ya, pero por ejemplo, si yo fuera como una persona que estoy siendo entrevistada por ti, tú me pedirías a mí que yo navegara por mis emociones que estoy viviendo yo hoy en día y que me parecen más relevantes, y dentro de esa empezamos a hacer un camino juntas donde tú vas tratando como de despejar y quitar como la grasa y llevarlo hacia el camino que a ti te parece que se puede conducir hacia este proceso de transformación en algo. Claro, ¿Sí? tal cual, porque tal cual, yo
de repente, quizás el día antes de que yo me junto con la persona, la semana antes, le digo, trata de enfocarte en algo que te esté pasando ahora, qué te está pasando ahora, qué te está molestando, o qué te está alegrando, o qué te está, en qué estás, ¿cierto? Y piensa en algo que es lo que quieres compartir conmigo. Eso puede ser una conversa previa y luego, tal cual como tú dices, en la entrevista vamos ahí, como dices tú, sacando, limpiando y tratando de enfocarnos en algo concreto que pueda transformarse en esta forma. Sí. Claro, entonces tú en ese primer proceso igual tenías una intervención directa en el fondo en lo que eventualmente esa persona va a grabar en un audio, o sea, no directo en el sentido que lo estás manipulando, pero sí hay como un proceso psicológico, un intercambio de conversación que le va dando una forma dialógica a esta futura emoción. Y no solamente es como, por ejemplo, que podría bien serlo, por ejemplo, que tú le dices como externamente yo te ofrezco esta emoción que forma parte como de la oferta tradicional que nosotros consideramos emociones y me gustaría que tú la describieras, donde en el fondo, en ese caso, la persona que recibe esa instrucción tendría tal vez una relación más desapegada con lo que está hablando. En este caso en particular, como tú conversas y hablas de algo que le está pasando a ellos en particular, tiene que ver más como con una vivencia personal y a su vez con el tipo de relación que entablan contigo también. Sí, de todas maneras. Y como que mi trabajo ahí es realmente empujar. Entonces, empujar a hacer el ejercicio de lo que nunca nadie ha hecho, ¿cierto? Que es como, entonces, para ponerte un ejemplo práctico, para que la gente que no está escuchando y que no ha visto el proyecto entienda, por ejemplo, una de las preguntas que yo les hago a las personas es, no sé, ¿qué color tiene esta emoción? ¿Dónde se aloja en tu cuerpo? Primero, ¿dónde está? ¿Dónde se aloja? ¿Qué tamaño tiene en centímetros? Si pudieras medirlo, ¿qué tamaño tendría? Si pudieras verlo, ¿qué color sería? Entonces yo voy empujando con preguntas súper, súper concretas, armando esta ficción, porque en el fondo esto es una ficción, ¿cierto? Entonces juntos vamos armando esta ficción y de repente yo hago estas preguntas y las personas como que tienen que pensarlo, porque en verdad hay que darle tiempo a veces. Entonces hay personas que son más elocuentes y otras que hay personas que no tanto. Les toma más tiempo o más preguntas. Entonces, claro, cosa que yo creo que algo que habíamos conversado nosotros anteriormente es que igual en el fondo hay un vocabulario muy pobre, hay como poco entrenamiento, tanto emocional como, no sé, verbal e incluso plástico, incluso las artes visuales que son, por ejemplo, una práctica que podría estar más relacionada como con un trabajo directo a las emociones, qué sé yo. Igual es muy dificultoso en general poder darle forma a lo que uno siente o tratar de vincular como esta cosa muy abstracta con esa materialidad. Entonces, en este trabajo en particular, eso es lo que más llama la atención, justamente cómo dentro de este proceso que tiene como varias capas de complejidad, se logra llevar algo que es tan etéreo, como es una emoción, como es una vivencia, una experiencia corporal, sacarla de ese cuerpo y transformarla como en algo que pareciera ser que vive de forma autónoma, como un claro, poco estas totalmente. pequeñas imágenes. Sí, es como visibilizar lo invisible. Yo le digo eso porque es invisible, ¿cierto? Quizás no, quizás para otra gente era visible, pero generalmente es invisible para todos. Pero es tan pesado y se siente mucho. Entonces, esa visibilización es lo que es el ejercicio, ¿cierto? Es como Claro. visibilizar lo invisible y es como un poco un imposible también. Como que tiene el trabajo en sí mismo, tiene esta como imposibilidad o esta posibilidad de fracaso, ¿no? En ella misma, porque obviamente que, imagínate todas las cosas que se pierden en el camino o que se añaden, no sé, es un proceso súper, es como simple, pero como tú dices, tiene muchas capas ahí de relación, de entender, pero y claro, y ahí uno se da cuenta de la poca, del poco ejercicio que hacemos con relación al autoconocimiento, no todos, quizás algunos, ¿no? Con respecto a cómo uno se enfrenta o cómo uno ve estas emociones. Entonces, para muchos participantes resulta ser una experiencia súper increíble, como súper bonita, o divertida, o liberadora, o hay de todo. En realidad hay de todo tipo de... Pero para alguna gente es como súper bonito ver tu emoción así en un render, en una animación. Que no sé si la gente que no ha escuchado
de repente por ahí podemos mostrar que estos son los Sí, renders, que son los mismos que ocupan, ¿no es cierto?, los diseñadores gráficos, los arquitectos, para visualizar un prototipo de arquitectura o de un producto. En el fondo está basado en eso, ¿no? claro. O sea, es que por eso es como el primer aspecto, que pareciera ser como tan íntimo, por ejemplo, que yo contigo podemos tener una sesión personal de discutir lo que me está pasando en mi vida, qué sé yo. Puede alguien ponerse a llorar, alguien se ríe, no sé, uno vive lo que está hablando con la persona que tiene enfrente y después pasa como esta segunda etapa en el fondo donde todo eso como que se desmaterializa y se vuelve al mar utilizando un lenguaje que proviene como de otro universo, que es el universo como del mercado, el universo de la gráfica, de la arquitectura, del diseño, que tiene una dirección, o sea, como una relación como indiscutiblemente directa, por ejemplo, con el capital, que hasta cierto punto monetiza, por ejemplo, las emociones, lo privado, entonces es como que tú tomaste algo como muy resguardado, muy privado, muy íntimo, y lo forzaste y lo metiste en un lugar como para despojarlo de todo como su esencialidad y sin embargo, o sea, como productos finales quedan objetos muy hermosos, pero objetos finalmente. Entonces esa transformación sin duda cobra como mucho sentido cuando uno piensa cómo funcionan en general las cosas hoy en día en relación al mercado, a las emociones, como a lo privado. No sé Sí. si para ti eso es como ese paso de esa intimidad a pedirle a un tercero, por ejemplo, que haga y que produzca esta gráfica, tenía un poco como ese significado antes de llevarlo a cabo. ¿Tú estabas pensando como en esos temas cuando estabas pensando en el proyecto? Yo creo que esos temas sí, están metidos ahí, porque como te decía, este proyecto es como la evolución de otro anterior, que en el fondo el tema del, como tú dices, del capital, del producto, está ahí, o sea, es como que, es decir, que el proyecto vive en su máxima contingencia dentro de este como capitalismo de lo digital, de las redes sociales, porque incluso a los diseñadores yo los contrato, les pago, ¿no? Entonces, hay un tema como de la, que vive en ese mundo al final el proyecto, ¿cierto? Pero lo que Claro. me parece, ¿cierto? Lo que es divertido es que muchos de estos diseñadores, no todos, pero muchos que están trabajando en ese mercado, están haciendo para mí un producto o un objeto que es Ujú. inservible, que es totalmente Claro. inservible, que no sirve para nada, ¿no? Entonces, que es solamente de este mundo ficcional. Entonces, para también contarle a las personas que nos están mirando, Javiera, tú fuiste una de las personas que colaboró haciendo un render, interpretando Claro. una emoción, pero tú eres artista, Claro. entonces Pero ¿y eso fue una excepción dentro del grupo de las personas que tú habías contratado anteriormente? no es una excepción, pero casi, pero la mayoría de las personas con las que yo he trabajado son diseñadores de producto. Diseñadores de producto. Digamos, diseñadores que trabajan modeladores 3D, pero que quizás están más enfocados en su vida en trabajar haciendo prototipos de productos, muchos. Claro. Entonces, para ellos es bastante raro el ejercicio, ¿no? Dentro de las cosas que quizás otra gente les encarga, otros trabajos que tienen. Mm. Entonces se produce como un dislocamiento, fragmentación un poco del uso de estos software, ¿no? Ahora, Claro. obviamente que no es que solamente los diseñadores 3D o la gente que trabaja en eso trabaje en render y modelación 3D, no, para nada que no, obvio. Hay un montón de artistas que están trabajando eso, desde las artes visuales o desde el cine o qué sé yo. Claro. Pero sí, yo creo que el proyecto trabaja en ese mundo digital del capital, de la labor y cuánto vale esa labor. Es como todas unas preguntas que también están un poquito como en las capas más profundas del proyecto. Claro. Mm. Yo voy a compartir un poco pantalla como para mostrar en específico como algunas de las cosas que han salido a partir de... Uh-huh. Segundo. Entonces aquí en la página principal de este proyecto, The Sensitive Project, tenemos este render como encabezando un poco. Yo no sé si esto tiene como algún orden de temporal o
La verdad es que ese, el que está como de portada, digamos, el primero que se hizo, fue la primera sorpresa, fue un momento súper bonito, uno de los momentos bonitos del proyecto es cuando a mí me entregan el render, los diseñadores o los artistas, porque yo no lo he visto, ¿no? Entonces es una sorpresa. Claro. Y el participante tampoco lo ha visto, entonces me lo entregan a mí y yo se lo mando al participante, entonces todos como que nos desayunamos con este objeto que nadie sabe cómo iba a quedar, ¿no? Fue el primero de todos, y luego los que vienen abajo están desordenados, no tienen un orden preciso. Algunos fueron primero, otros fueron después. Y algunos van a venir, porque hay otros que están todavía haciéndose, por salir del horno también. Claro. Sí, entonces como se ve, hay algunos que se mueven, otros que se mueven solamente como un turntable que se llama, que es como para ver. Claro, cuando giran 360. Es como el clásico para poder mirar un prototipo de algún objeto o de un producto. Y luego están los otros que son un poquito más complejos, que se mueven y tienen como una especie de vida propia, ¿cierto? Claro. Y que todo eso responde a las narrativas, las descripciones que el participante hizo. Hay objetos que cambian, otros que están fijos y así. Depende de lo que cada uno contó, ¿cierto? Me contó a mí de cómo eran. Unos que son luminosos, como vemos ahí, otros son unas cosas más concretas, con más materialidad o textura. Otros son claro, sí. No, que digo que el universo en el fondo como material es bien diverso, pero todos comparten un poco como ese nivel de abstracción de estar que es algo muy propio como del 3D en el fondo, que de estar en un espacio como sin coordenadas específicas, un color plano, como con pocas sombras. Total, como con estas texturas. Eso es como lo que más lo aleja, yo creo, como de esta cosa emocional, porque en el fondo se ven más cerca como de lo futurista, de lo plástico, de lo intocable, que de lo que uno siente que es como tan sucio y difícil de aprender, que son las emociones. Sí, esto como, obviamente que hay también está la estética que, como dices tú, que trae el 3D, ¿cierto? Claro. Hay una estética que viene en este medio, entonces todo está filtrado por ahí, ¿no? Está filtrado por estas tres capas de transformación que podría ser. Primero es la persona cómo logra interpretar su propia emoción, tratar de imaginársela, me la cuenta a mí. Luego el diseñador escucha esto y lo vuelve a interpretar, y luego está el medio, que es el último filtro, ¿cierto? El medio, en este caso, los distintos software de modelar 3D que son distintos, y cada uno tiene como su forma y su manera y su estética, ¿cierto? Tú sabes un poquito más de eso, porque la Javiera, como es artista y trabaja en esto, sabe de esos detalles. Claro. Pero bueno, claro, y eso es algo como difícil, yo creo que es algo que se le critica mucho a veces, de repente a los artistas que usan 3D o que usan, diría yo, como tecnología en general, como de repente hay como generaciones más que de oficio más tradicional, de repente que tienen la impresión que, por ejemplo, que lo digital es un poco como excesivamente predefinido, entonces como que el trabajo creativo se vería limitado por un poco estas opciones por default que traen los programas. O sea, yo no soy tanto de esa opinión. Yo creo que sin duda, en el fondo, a mí me parece que estas, como conjunto de objetos que aparecen en tu proyecto, comparten, y en ese sentido es muy lógico que tú expliques, por ejemplo, que hay diseñadores de producto, qué sé yo, hayan trabajado en este tipo de cosas, porque es como que el ojo que los está como creando está como muy entrenado, siento yo. O sea, si una persona que supiera usar 3D, yo le enseño a alguien a usar 3D, que no proviene, me parece que como que del mundo del diseño, pondría la cámara de una forma distinta. Como que siento que es muy evidente y claro, y es una cosa, por ejemplo, en el programa 3D, uno tiene todas estas posibilidades de poner un tipo de cámara, una especie de apertura específico, una profundidad en específico, aparte de los materiales, de las luces, o sea, es como bien infinito. Entonces, digamos que lo que aparece aquí yo no creo que tenga que ver como con lo limitado o lo predefinido que vienen los programas, los software de 3D, sino como con las limitaciones propias del mundo del diseño de productos y de la forma en la cual a nosotros uno acostumbra a que se te presenten los productos, que es una forma
muy Total. limpia, muy como de un universo como perfecto, donde todo es brillante, no hay suciedad, no hay, o sea, en el fondo como que me parece que eso no es casual, no es propio no sé, del programa que uso yo, por ejemplo, Blender. No es propio del programa, yo creo, porque hay artistas, de hecho, que tematizan justamente esas cosas haciendo aparecer como el Elementos desorden. que, eso es súper cierto, claro. Entonces, como que está, como todo nicho, como toda industria, tiene como sus premisas o sus paradigmas. Entonces, yo creo que eso se transpira acá de todas maneras y eso también es parte como de lo que habla el proyecto, ¿no? Porque finalmente, eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Tanto la diversidad como de maneras de enfrentar el ejercicio de distintos artistas o modeladores y de esa diversidad que puede venir de las distintas personas usando el software, pero también de esas estructuras, ¿cierto? De esos como sistemas que, tal como tú dices, quizás no están impuestos por el software, sino que por el sistema de mercado o el nicho del cual uno viene. Y eso esto también es súper interesante. Y ahí, O claro, sea, ya y sin dudas, no... perdón, sin duda se retroalimentan también, o sea, como aquello que está impuesto por el mercado también se hace ingresar a las configuraciones del programa. Entonces, uno tiene disponible en el fondo ciertas presets que hacen que lo que sea que uno haga te permita acercarte a eso, pero en el fondo no es una imposición nunca, yo creo. No, Eh, claro, pero es la forma en que la gente está, como dices tú, está entrenada o está educada y eso se da las universidades, las disciplinas, ¿cierto? Las disciplinas, que es claro, sí, algo sin también duda. como tan aplanador y tan como homogenizador o estructurante. Entonces, claro, yo creo que aquí, como tal cual, hay como muchas capas de cosas que están pasando y todas son como, yo encuentro que como súper contingentes y como del momento. Yo creo que este es como un proyecto que es como hijo de su contexto, de su momento. Totalmente. Sí, sí. Y, y claro, y surge de esta, tú me hacías la pregunta antes de cómo surgió la idea de nuestra conversación previa, o si yo por ahí hay referencias de otros artistas, y yo creo que la referencia más concreta con la idea de darle forma a una emoción, yo creo que viene de mi propia intuición o experiencia externalizando algo. Por ejemplo, cuando uno tiene un problema, uno como que tiene la necesidad de hablarlo con alguien, ¿no? Y en el momento que uno lo habla, ese problema o esa preocupación, en el momento que uno externaliza algo, ese problema, esa situación cambia, ¿cierto? Claro. Y eso nos pasa a todos, consciente o inconscientemente, ¿no? Y yo creo que en eso está basada un poco la terapia, ¿no? En poder externalizar, en poder buscar a alguien que te dé perspectiva. Puede ser a través de solamente vocalizando algo, solamente hablando de algo o dándole nombre a algo, ya cambia. Claro. Entonces, yo creo que más que yo basarme en referencias de experiencias artísticas con 3D o algo así, yo creo que surgió solamente de esta experiencia intuitiva de saber que si uno puede tomar perspectiva de algo, lo saca de uno mismo, ¿no? Entre comillas, el tirar para afuera o echar para afuera. Esto es como algo así, ¿no? Externalizar algo, lo veo, lo logro ver, le pongo nombre, entonces se separa de mí, ¿no? Y al separarse de mí, casi que toma vida propia y quizás al mismo tiempo yo puedo ordenarlo, puedo sostenerlo, puedo clasificarlo y puedo tener un poco de control sobre él, ¿no? Claro. Una idea quizás ficticia de control, pero hay una especie de control que se produce ahí, o de separación. Y esa separación transforma. Entonces, yo creo que eso es lo que surge como de la primera idea, de cómo abordar el tema del paisaje interno, que es el paisaje invisible, ¿no? Cómo visibilizar ese paisaje interno con todos sus objetos internos. Sí, 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 igual en el fondo, bueno, nosotros habíamos hablado algo de esto, pero eh, voy a leer un poco como alguna de las preguntas que yo tenía pensado hacerte, como para ver si podemos profundizar en alguna de las cosas que acabas de decir. Uh-huh. Como un poco sobre lo mismo, sobre la premisa del proyecto de The Sensitive Project, donde las sensaciones y las emociones son, o sea, las sensaciones y las emociones en general son fenómenos peculiares por el modo en que uno los percibe, o como que son cosas que uno experimenta.
son cosas inmediatas que uno no está acostumbrado a pensar, no tiene lenguaje para hacerlo tampoco, sino que la vive. Y después de repente por las consecuencias, por ejemplo, que pueden tener esas emociones, uno entra como a dar cuenta de lo que había estado viviendo. Por ejemplo, en el caso de las emociones más radicales, como podría ser la ira, qué sé yo, donde uno actúa y después empieza a pensar. Digamos que esa es como la interpretación como más popular del fenómeno. Entonces uno nunca los tiene presentes como algo que tenga adelante, como tú justamente los quieres mostrar como un objeto, sino que está dentro de como de la inmaterialidad que son las emociones, y uno es como un prisma que se pone al frente de tu ojo, entonces uno empieza como a percibir el universo, la vida propia a través de ellas, nunca como uno como ente externo percibirlas como algo que existe Absolutamente. por sí sola. Claro, entonces, pues, sí, no, sigue. Tranquilo, igual me voy Lo que tú decías ahí en esa pregunta, que me pareció interesante, que es como que uno está en la emoción, como que uno vive, está en ella, está sumergida en ellas, decías tú, ¿cierto? En claro. la conversación. O en, y eso me pareció interesante, porque claro, y si uno lo ve así, no solamente uno está sumergido en la emoción, cuando la está sintiendo, qué sé yo, si hay emociones como tú dices más concretas, rabia, pena, angustia, no sé qué, pero no solamente uno las vive, sino que uno, yo creo que al final uno es la emoción, ¿cierto? Uno es Claro. eso, es nuestro cuerpo, o sea, al final si nos vamos para ese lado, todos sabemos que ahora que las emociones son unos químicos que andan por el cuerpo y que los recorren, ¿no? Son hormonas o distintos elementos que son al final, son físicos. Entonces quizá uno es la emoción. Entonces, obviamente que es un terreno como súper complejo y difícil, como que como tú dices, no tiene lenguaje. Eh, así que como que este ejercicio justamente es eso. ¿Cómo lo saco de mí? ¿Cómo lo Claro, saco y de mí? en el fondo tú como que lo pensabas, y eso también te lo mencioné en el texto que te escribí, como las implicancias terapéuticas que tiene, como esa cosa de nombrar algo, por ejemplo, exteriorizarlo, eh, porque en el fondo también, o sea, como la relevancia de tu proyecto, obviamente que como en términos de medios tiene, o sea, es muy relevante y muy contemporáneo, pero también tiene otros aspectos, por ejemplo, esta tematización de las emociones, de lo terapéutico, que digamos que por mucho tiempo, especialmente, qué sé yo, en los años 60, los 70, donde el conceptualismo era como muy importante, o sea, como en el fondo el grupo de segunda vanguardia artística, donde en el fondo toda la actividad artística estaba como muy impregnada también como de una suerte de actitud analítica, a veces como excesiva incluso, donde en el fondo estaba como aquel grupo, qué sé yo, de artistas que eran reaccionarios a este análisis y por lo tanto pretendían actuar como de la pura intuición. Mm, Eh, y versus, o sea, pero a eso voy, como que la importancia de esta relación que estoy haciendo es justamente en la oposición, entre la falsa oposición de repente, como entre lo que es intuitivo y es emocional, versus como por ejemplo podría ser esta corriente de actitud analítica, que no solamente obviamente que existe en la producción artística, sino que es una cosa que sucede en la filosofía, que sucede, qué sé yo, mm. en todos los aspectos como del pensar y del vivir. Y que claro, muchas veces se siente como forzado y se siente como falso, porque en el fondo no sé si es posible, por ejemplo, el pensar sin sentir, o sea, existe algo así como una experiencia de vida que pueda estar, que pueda como, Separada de la emoción imposible. o sea, claro, pues en el fondo entonces como esa separación que en el mundo del arte, las tradiciones como artísticas ha vivido y como que tuvo su larga duración, su periodo como muy extenso a mi gusto, yo creo que ahora como que se está retomando un poco también por las consecuencias de hacer esa falsa separación, que yo creo que lo que produce es como una suerte de esquizofrenia, y por lo tanto muchos como desórdenes mentales que se exacerban al momento que en el fondo, por ejemplo, el capitalismo como que preda de ellos. Yo creo que hay como un retorno artístico, filosófico, por ejemplo, a las emociones, como al amor, a entender cómo la vida es una experiencia y no es solamente lógica y orden y no sé, pues, Y productos estructura y total. estructuras, sino que en el fondo hay algo así como que es imposible de separar, que podría ser como la lógica de las emociones. Entonces, tú que en el fondo hablabas de esto como, como los rendimientos terapéuticos que tenía para ti, tú sientes que esto, por ejemplo, como que esta conexión interdisciplinaria que, por ejemplo, podría estar dada, no sé, entre la psicología y el arte, tiene como un rendimiento más allá de tu proyecto o en tu caso tenía que ver como con una suerte de inquietud y una búsqueda
como interior solamente. Mira, yo creo que de partida lo que estábamos hablando es de esa como dualidad de la emoción y de la razón, que es lo que hemos vivido, sobre todo como un mundo llevado por la razón toda mi infancia, por lo menos, o casi mi vida. Yo creo que efectivamente estoy de acuerdo contigo que ahora hay como una vuelta, ¿cierto? Una remirada a esta dualidad y en general a todas las dualidades ahora. Estamos entendiendo que no podemos ver el mundo así tan dividido, ¿cierto? Y que efectivamente en el mundo en que yo he vivido, en el mundo en que yo nací, las emociones están devaluadas, ¿no es cierto? Claro. Totalmente devaluadas. Es como que una emoción es una cosa de poca validez, porque no se puede medir, porque no se puede, ¿cierto?, dimensionar. Entonces tiene poca validez, tiene poca importancia, las emociones hay que guardárselas o hay que dejarlas solamente para estos espacios, no para los otros. Claro. Todo un tema como bien importante, fuerte en esta dualidad. Y efectivamente, en el momento en que yo empecé este proyecto, fue, como para contextualizarlo un poquito a los que no lo conocen, empezó en la pandemia, ¿no? Empezó al comienzo de la pandemia, donde efectivamente el contexto lo pidió, porque estábamos todos en una, ¿cómo se podría decir?, en un espacio de desbordamiento emocional, ya sea por cualquier cosa que te estaba pasando, porque a todos nos pasó algo durante el comienzo de la pandemia, sea positivo, sea negativo, sea un montón de cosas juntas. Entonces, yo estaba en ese mismo proceso, me habían echado de un trabajo, estaba empezando otro, mucha gente estaba con incertidumbres económicas enormes, muchos artistas reevaluando toda la vida. Entonces, fue en ese contexto en que yo dije que hay una pesadez emocional demasiado intensa, que no la puedo no mirar, ¿no? Y no teniendo los cauces quizás naturales que teníamos antes para liberar esa, o trabajar, que puede ser una fiesta, que puede salir a bailar, que puede ser conversar con tu amiga. No estaban esos cauces naturales, estábamos todos encerrados, y el cauce natural parece que fue las redes sociales, ¿no? Ese fue el cauce en que todo el mundo se metió porque no había otro. Entonces había un desbordamiento también en las redes sociales, un reaccionario. Fue un momento bien extraño. Y yo sentí esa pesadez emocional y la pregunta fue, ¿qué pasaría? La pregunta no fue solamente estética, sino que también, ¿qué pasaría si yo o tú o cualquier persona, qué pasaría con esa persona, logra ver y sostener una emoción, su propia emoción? ¿Qué pasaría con esa persona? ¿Habría una transformación? ¿Pasaría algo? ¿Qué pasaría? Entonces esa fue la primera inquietud o pregunta que yo me hice. Y luego, obviamente, la inquietud estética que tú dices, ¿cómo se ve una emoción? ¿Cierto? ¿Qué forma tiene una emoción? Entonces, yo creo que fueron esas dos preguntas. Y tal como tú dices, yo creo que surgió de quizás de mi experiencia, mis experiencias intuitivas o conscientes de saber que externalizar ayuda para tomar perspectiva, para tomar distancia, para mirar las cosas desde otro lado, ¿cierto? Y quizás para esta ficción de tener control. Y hablamos nosotros de eso como que todos estamos cableados, ¿cierto? Cableados para nombrar. Siempre el ser humano quiere nombrar, quiere ordenar, quiere clasificar, quiere hacer esa parte racional de lo irracional, ¿cierto? Claro. Quiere clasificar, quiere ordenar, quiere poner en cajas, y casi una obsesión, pero porque estamos cableados seguramente para eso, porque nos da la sensación de control y también quizás de poder, de distancia con esto. Y ahí yo me acordé de la conversación que tuvimos, de que tú mencionaste quizás la teoría del control de Teodor Adorno y de cómo esta sensación de control o la necesidad de nombrar para controlar es muy interesante porque se da en todo orden de cosas, obviamente no solamente en el tema de las emociones, sino que en todo orden de cosas. Entonces también eso... Sí, sin duda, yo creo que como que lo que está hablando de la pandemia, por ejemplo, es muy... O sea, es un momento social, político como muy relevante, obviamente porque pone en crisis miles de cosas, pero por sobre todo pone en crisis como el ritmo en el cual se estaba moviendo todo, un ritmo del cual justamente había una represión como muy alta, yo creo, y un privilegio muy alto también, o sea, como una supresión de lo privado por un crecimiento excesivo, por ejemplo, del mercado, un crecimiento excesivo como de la vida pública y en desmedro como de la vida interior. Entonces,
Claro, sin duda esa cosa como de compartimentalizar, de reprimir, de decir como, mira, si tú te sientes así, pero eso, no sé, pues por ejemplo es patológico. Entonces Ujú, eso, el tratamiento, eso tiene un tratamiento en específico que esto se puede tratar acá, todo se terceriza, ¿cachai? mm, Nunca hay una especie como de tiempo, ni de ritmo, y como no conduce a nada, en el fondo no conduce a nada productivo, no merece ser tematizado, por ejemplo, muchas veces, según o sea, el mundo contemporáneo. Entonces yo creo que en la pandemia lo que sí sucede es que mucha gente, por ejemplo, que vivía en este ritmo como muy caótico, muy autorrepresivo, se ve forzado a enfrentarse a tal vez esa pobreza espiritual que puede haber vivido 15, 20 años, 50 años, qué sé yo, enfrentado como cara a cara frente a su familia que tal vez no veía de manera habitual, quién sabe hasta mm. cuándo, con lo propio, con el aburrimiento, con la soledad, con el pronóstico de estar desempleado, qué sé yo, o sea, una especie como de crisis interior, como una crisis de los 40 o 60, como para todo el mundo al mismo tiempo, forzosa. Vale, exacto, crisis Entonces, forzosa, por donde sea, sí. entonces, claro, yo creo que todo el mundo por eso me parece muy relevante como lo que tú estabas hablando, porque todo el mundo yo creo que efectivamente se empieza a dar cuenta de eso, como, chuta, o sea, la vida que estoy viviendo es la que yo quiero, o sea, yo siento todas estas cosas, las sentí siempre, o Mm, está mal sentirlas, o sea, o por qué estoy así, estará todo el mundo así, y claro, y a medida que las redes sociales fueron agarrando como más tracción, que obviamente que eso es algo que sucedió durante la pandemia mm, también. Yo creo que mucha gente se empezó a dar cuenta como, claro, efectivamente no es algo que me pasa a mí, es una cosa sistémica. Hay mm. una obsesión, por ejemplo, yo creo que es una cosa que como que culturalmente como de repente Occidente se ha empobrecido más, podríamos generalizar y decir que como que el tema de las emociones es donde más ha sido reprimido. Mm. Y existen culturas, por ejemplo, donde existen palabras más ambiguas, términos que describen como estados emocionales más complejos que los que pasan, no sé, Mm, en el mundo como más occidental. Pero sin duda se comparte como universalmente esta necesidad de controlar a través de las palabras, de las cosas, como la suerte de la conceptualización para eliminar como la ambigüedad, y en el fondo la ambigüedad que es peligro, es como algo que eventualmente me puede explotar en la cara. Entonces, eso es lo exacto. que decía Sí. Este que miedo, mencionaba, ¿no? mm, Perdón. sí, no, lo que mencionaba Adorno, sí, sí, Claro. sí. De varias maneras lo hace como en hartos lados, pero ese texto en particular que te decía, la dialéctica de la ilustración, donde él da un ejemplo como de la Odisea para hablar justamente como esta necesidad de nombrar, o como aquello como que no tiene nombre se vuelve peligroso porque justamente no tengo cómo aprenderlo. Entonces, en relación con toda esta cosa que está hablando de las emociones, justamente es así, o sea, y efectivamente también aquello que uno siente y que no logra como expresar, no logra conceptualizar, se vuelve aquello que te puede como destruir, porque justamente es algo que yo no estoy, nadie me ha enseñado cómo vivirlo, o sea, nadie me ha enseñado a mí cómo vivir, sino me han enseñado en general eh, a cómo tratar de no sintomatizar, por ejemplo, o cosas de ese tipo. Entonces, como que ese aspecto terapéutico que tiene tu proyecto me parece como bien potente. Sí, total. Entonces, exacto. Entonces la emoción, yo creo que por eso se ha devaluado tanto en nuestra cultura occidental, porque no tiene medida, ¿cierto? No se puede Bueno, medir. O sea, nosotros tenemos esta ficción y podemos hacer ejercicios como este, como hacen muchos terapeutas, ejercicios de externalización que hay muchos, de autoconocimiento, de poner ciertas cosas al frente para tomar perspectiva, pero son ficciones, ¿no? Que nos ayudan, que nos ayudan. Efectivamente nos ayudan. Pero en el fondo, claro, las emociones al final son estos monstruos que no bueno. tienen forma, que no tienen... Entonces, unos pequeños niveles de entendimiento, de poder entenderlo, de poder hablar sobre eso, y ya finalmente el proceso que estoy haciendo yo, que es un proceso como límite, ¿cierto? Que ya dándole forma concreta, y que luego incluso voy a darle forma material en el fondo en que los voy a fabricar en volumen y que la gente va a poder sostener su propia emoción, creo que es ya el límite de lo que uno puede hacer de externalizar algo. Eh, Claro. Externalizar o visibilizar lo totalmente imposible, invisible, informe, inmesurable, ¿cierto? Como son las Claro, emociones eh, etéreos y que de repente son de un segundo, de repente claro, duran una vida. Entonces, por ejemplo, en uno de los casos de las personas que entrevisté para el proyecto, de hecho,
¿Ya? Uno de los videos que vimos ahí, uno de los primeros que surgieron. ¿Ya? Esta chica ya me describió una emoción que ella tenía desde que es niña. Esta cosa, esta piedra, esta como queramos llamarle, la ha tenido siempre, me decía ella, ¿no? Y para invitar también a los que están acá y que no conocen el proyecto, los videos van con una narración, van acompañados de la narración. Entonces, en la segunda página de la página web del proyecto están los videos con sus narraciones. Entonces, uno puede escuchar y mirar y empieza a darse cuenta de por qué esa cosa es como es, ¿no? Porque la persona la describe así. Entonces, tal cual como la pandemia surgieron cosas que quizás estaban enterradas, aparecieron otras nuevas de acuerdo a las circunstancias de cada persona, pero también muchas personas hablaron de cosas antiguas, de sensaciones y emociones antiguas que vienen arrastrando de hace años. Y también muchas personas hablaron de cosas súper positivas, de emociones increíbles, de cosas buenas que le estaban pasando. Entonces, no todas las emociones tienen que ser, o no todas las personas que participaron tenían esta pesadez o esta negatividad con relación a su emoción, sino que habían todo tipo de situaciones positivas. Algunas eran tan positivas, tan lindas, que querían tal como tú dijiste, aprenderlas, como que poder guardarlas, poder retenerlas, porque las emociones positivas, de hecho, hablamos con mucha gente, son las que más rápido se van. Eso me decían varias personas. Que son como las más fugaces. Y de repente, por lo contrario, mucha gente les pasaba que las emociones o sensaciones más negativas las venían arrastrando de hace años, como que se quedaban y se quedan. Entonces, están ambas situaciones, estas ganas de externalizar para destruir, para sacar, y estas ganas de externalizar para guardar, para mantener, para... Sí. Para atesorar, yo también creo. O sea, yo creo que, por ejemplo, y todas las imágenes que de tu página tienen un poco como ese aspecto, como un tesorito que me gustaría a mí tenerlo y guardarlo. Y eso también yo creo que es una actitud, por ejemplo, no sé, tal vez muy artística, creo yo, esa cosa como de guardar objetos que tienen como un significado especial y de estar un poco obsesionado como con, mira, es que esto me recuerda a otra cosa, ¿caché? Como... Sí. Ese sentimiento material, entonces como por ejemplo que una segunda etapa de tu proyecto sea ahora tal vez llevarlos a que sean tridimensionales, no digitalmente, sino como en el mundo real, como que siento que lo lleva como un paso más allá justamente a esa idea de yo poder como sacarme algo de dentro y poder guardarlo y como que sea mío, pero poder tocarlo y no sé. Sí, es como todo, claro, y ahí no sé qué cosa pasará, porque está en el proceso, entonces es muy lindo para mí también escuchar a las personas qué les pasa a los participantes que compartieron conmigo su emoción o su sensación, qué les pasa a ellos cuando ven esto y qué les va a pasar a ellos cuando logren sostener su emoción y si quieren la queman, si quieren la entierran, si quieren la guardan como un tesorito tal cual. Entonces, hay una dimensión, tal como tú decías en la pregunta inicial, el trabajo tiene una dimensión, si queremos decir terapéutica, si queremos llamarlo así, pero también eso es la vida propia que toman los proyectos, ¿cierto? Es como todo arte, que todo arte tiene una dimensión que quizás no está en el objetivo inicial o de una vida propia, o quizás sí estaba, por ejemplo, no sé, a veces yo puedo leerme un libro y ese libro me va a transformar, o me va a acompañar, o me va a ayudar, o me va a enseñar, ¿cierto? O me veo una película, que eso, cuando uno ve buenas películas, les pasa todo el tiempo, que esa película me puede transformar. Sí. Entonces yo siento que pasa lo mismo con estos proyectos, tienen un potencial, como todo arte que nos toca, y que les toca más a unos que a otros también, entonces tiene ese potencial siempre transformador, y que si es así en este proyecto, yo feliz, encantada, digamos, pero tampoco yo puedo controlar eso, ¿no? Tampoco lo puedo controlar. Hay diferentes experiencias. Para la mayoría de los participantes ha sido una experiencia súper interesante y bonita y transformadora, pero eso también es algo que yo dejo para que el proyecto mute y haga lo que tenga que hacer, ¿cierto? Y por ejemplo, porque tú hablas como que esta persona inicial te daba la descripción de su emoción, esta grabación, después se le pasaba a una tercera persona, que es lo que pasó con mi caso, por ejemplo,
y que a uno le llega esta cosa como que no sabe de dónde proviene ni quién te está hablando un poco y están hablando como de una emoción que tampoco yo nunca supe qué era, por ejemplo, era como el gran misterio para mí. Eh, y en el fondo tú hablas después de traerle de vuelta este objeto a la persona que partió un poco el movimiento. Sin embargo, la persona que produjo en el fondo se mantiene como tercerizada, o sea, se mantiene como en su rol de ejecutor, pero en el fondo no, nunca después como que se vincula o nunca se le revela el misterio, supongo, como de la persona que le grabó el sonido. O sí te ha pasado como dentro de las dinámicas que hay generado, como que la persona que grabó el audio, o sea, o que lo verbalizó, termina conociendo a la persona que le hizo su emoción. Buena pregunta, yo creo que todavía no ha sucedido eso, no ha sucedido eso, claro, porque esas personas están íntimamente conectadas, digamos, por esta... Totalmente. Total, no lo había pensado así, absolutamente, porque la narración es bien personal, ¿cierto? La descripción es personal, es un mundo Sí. súper personal. Está un poquito editado, hay ayuda a editar para no alargarlo, pero sí, no, nunca sucedió eso. Yo creo que ahí sería algo súper interesante. Sí, juntar a estas dos personas y por último que se conozcan, sepan quiénes son. Claro, como para Claro, ver cómo, porque obviamente que como la fuente del proyecto es la interpretación, tanto de la emoción como de ese audio, qué sé yo, y de la imagen también. Incluso tu trabajo de interpretación en el momento que estás escuchando a la persona que está hablando de su propia experiencia, en el fondo como que hay tantas conexiones, no sé, emocionales entre esas personas en el momento que se está creando, incluso por ejemplo, por hablar de, obviamente que yo no conozco a más gente que ha hecho esto, pero en el caso cuando a mí me llegó el audio y yo lo estaba haciendo, es muy raro y tal vez puede ser como que me pasó a mí, ojalá que no, para no sentirme como tan rara, pero como que yo escuché muchas veces el audio, que era de un hombre que hablaba, y yo como que eventualmente era como que me imaginaba mucho a esta persona, yo decía como, ¿en qué situación habrá sentido esta cosa? Como, ¿qué será? ¿Será como positivo o negativo para esta persona? Porque para mí me suena como muy, como solamente profundidad, como profundidad misteriosa, oscuridad, entonces nunca en un sentido negativo, sino como expresión de pura experiencia compleja. Y eso me parecía como muy hipnótico, entonces como que yo de repente pensaba, como, ¿cómo será esta persona? Como, ¿qué hará que lo hará sentir estas cosas, cachai? ¿Cómo claro, se ve efectivamente esta cosa en el mundo y será como mi interpretación un empobrecimiento como de esa experiencia? Como que yo me hacía estas preguntas a medida que lo estaba haciendo y por eso me pareció también como súper enriquecedor. Eh, Porque yo terminé como agarrándole cariño un poco como a esta imagen que yo decía como chuta, como que es como algo que proviene de un lugar tan valioso. Sin embargo, no hay nada como en lo que yo pueda hacer que me parezca que le haga justicia a ese universo como tan complejo. Entonces, hubiera sido sí. como interesante discutirlo con la persona eventualmente. Ay, qué bueno, eso, claro, eso es muy interesante porque nunca ninguna de las otras personas que había hecho un modelo me lo había dicho, pero claro, porque en el fondo yo te paso algo totalmente descontextualizado. Yo conozco todo, Totalmente. yo conozco a la persona, conozco todo el proceso. Claro, pero lo que tú recibes es este fragmento de una narración tan personal y me parece súper interesante, que no sabes quién es. No, Es muy, claro, muy interesante, no lo había visto desde esa perspectiva, desde tu perspectiva. Y claro, imagínate que ustedes dos se pudieran conocer y pudieran hablar más sobre eso. Porque no claro, y como incluso como discutir, bueno, como a qué te referías, como cuando no dijiste sé si eso, yo te escuché bien, te interpreté bien, como porque exacto. uno asocia como lo que está entendiendo a las vivencias propias, pero tal vez para esta persona puede haber sido cualquier otra cosa. Claro, y pasa eso también. Claro, tú te preguntarías, ¿te gustaría hablar con él y decirle, ¿te pareció bien lo que hice? ¿Se parece a lo que tú estabas sintiendo en Por algo? ejemplo, claro, tal vez no se Claro, parece nada y como que, o puede ser que, por ejemplo, cuando le hicieron esta piedra a tu amiga o lo que sea, este sí, relator inicial, puede haber sido como chuta, o sea, es mucho más bello de lo que algo que a mí me ha pesado, no sé, años, y verlo de esa manera, representado de esa manera, me hace a mí quitarle gravedad. Por ejemplo, podría ser como un fenómeno que apareciera. No lo sé en realidad, estoy así como especulando, voy a sí, aprender el uso. no, absolutamente. Eso es un poco lo que pasa a veces. Pasa ambas cosas, como que la expectativa. ¿Qué pasa con las expectativas del participante cuando ve el producto, ¿no? El producto del final. Sí. De hecho, esta persona
esta persona sí le pareció como, yo creo que más bella, tal cual como tú dices, como más bella de lo que se imaginaba. Yo creo que se le hizo mucho más liviano al final. Yo creo que tuvo un proceso de transformación porque le pareció mucho más bonita y menos terrible, y tal como tú dices, menos Claro, densa de lo como ella lo vivía. Y en cambio también he tenido otras personas que me decían, no, esto no se parece a mi emoción para nada, o no era como yo me la imaginaba. Entonces, está esa como imposibilidad, esa ficción, ¿cierto? Lo que se pierde en este proceso de interpretación, de percepción, lo que se pierde, lo que se gana, que es como infinito y es como lo que un poco pretende el proyecto. Y ahí cuando yo digo que agarra su vida propia, porque todas estas cosas yo no las puedo controlar, ¿cierto? Entonces, estos son elementos que de hecho son parte del proyecto, ¿cierto? Las imposibilidades, los errores, las confusiones, claro. la reducción, ¿cierto? La reducción de algo tan complejo a esto, que es como una especie de reducción. Entonces, efectivamente, bueno, esa conexión no se ha hecho. La única conexión que yo he hecho hasta el momento es obviamente mostrarle esto a los participantes lo primero, ¿cierto? Para que ellos vean su opinión y me cuentan qué les parece y bueno, y hay todo tipo de reacciones y todo tipo de vivencias y experiencias que también son parte del proyecto y de lo que a mí me apasiona de este proyecto, ¿cierto? Que es como un constante, Claro. una constante sorpresa y una constante como elaboración y proceso y que no termina nunca, digamos. Bueno, claro, y yo te preguntaba en algún momento también eso como porque en el fondo acá ya hay un grupo importante de este tipo de interpretaciones, pero para ti como hacia dónde conduce este proyecto de hacer cada vez una especie como de archivo cada vez más recabado de una serie de experiencias, o para ti era una cosa como una suerte de experimento o continuación de este trabajo anterior que mencionabas antes, pero que tenía su momento en la pandemia y que ahora pretende como exteriorizarse, materializarse y transformarse en otra cosa tal vez? Sí, bueno, hasta el minuto yo creo que el proyecto sigue como contingente y lo sigo trabajando y sigo entrevistando a gente, me siguen haciendo renders, pero yo creo que, o sea, mi interés personal es ojalá hacer lo más posible, la más cantidad de emociones, trabajar con la más gente posible, diversificar a los participantes, ¿cierto? Que sean de distintos países, distintos idiomas. Ya ahora es bastante diverso, son gente ha participado de distintos países, en distintos idiomas, diversificar en edad, en profesiones, ¿cierto? En personalidades, que va a dar un poco de lo que el proyecto se trata, que es esta pluralidad de vivencias, ¿cierto? Claro. Pero yo creo que, bueno, va a seguir desarrollándose, yo creo que en la medida en que se sienta contingente, se sienta necesario, se sienta urgente. Y eso todavía, yo creo que va a tener que llegar a un límite, ¿no? Tiene que llegar a un límite y ese límite yo no me lo he puesto, no sé si es un número, o yo creo que simplemente que el contexto va a pedir algo distinto. Entonces yo creo que ahí es escuchar el contexto nomás. Sí, o una mutación o un cambio. Estoy muy interesada en trabajar con ¿cómo se dice? Con el dolor, bien, dolor físico, que también es algo que es como inmesurable y transparente, pero que es como, también viven en este mismo como lugar parecido como las emociones a veces. Y las emociones a veces también se sienten como dolor, también. Claro, sin duda. Sí. Entonces, ahora el dolor es un tema mucho más complejo de hablar y es más sensible que esta sensibilidad. Pero, por ejemplo, me encantaría que el proyecto pudiera mutar hacia esos lugares en que se necesita, en que el contexto lo pide, en que pudiera seguir trabajando estos temas, digamos, de visibilizar lo invisible, que tiene todas estas capas, ¿no? de sentido, digamos, que da por los medios y todo lo que hemos hablado. Y bueno, respecto a eso o sea, un poco me puedo ir por la tangente de repente, pero como de curiosidad solamente, tú, por ejemplo, en tu obra, anteriormente, sin hablar de este trabajo como que inmediatamente lo presigue, ¿este era como un tema que a ti en general te interesaba o tú sientes que algo que emergió más particularmente durante la pandemia? Yo creo que como muchos proyectos, era un tema que se estaba rumiando en mi cabeza seguramente hace tiempo, y yo creo que la pandemia fue un catalizador, ¿no? Fue como un catalizador, una llamita que dijo, este es el momento para hacerlo. Yo creo que
un poco inconsciente estaba ahí, pero necesitaba el contexto y el momento para salir y para surgir. Y así yo creo que fue. Pero yo creo que esta es como la culminación de un proyecto que tiene relación, que se ve muy distinto a mis proyectos anteriores, físicamente se ve muy diferente, pero que tiene una misma idea, que al final mi interés final, independiente de todas las capas que estén entre medio, son las personas, ese es mi interés. Claro. Y yo siempre he usado objetos como la manera de observar a las personas, de cuál es su experiencia con el mundo, cómo perciben el mundo, cómo se mueven y cómo viven el mundo a través de los objetos. Y para mí estos simplemente son objetos del paisaje interno, a diferencia de los otros objetos que eran los objetos del paisaje externo. Esa es como la diferencia para mí, pero al final son objetos igual. Y objetos atravesados, mediados por las personas, porque esas son finalmente el protagonista de todo, ¿no? Las personas. Cómo se mueven, cómo viven, incluyéndome a mí, incluyéndote a ti, cómo perciben el mundo. Todo eso. Claro, porque como después pensando en ese, como en cuál es tu rol dentro, porque digamos que viéndolo de manera como muy estricta o muy conservadora, en general el artista es considerado aquel el que produce con sus propias manos, tal vez, la definición como más cercana al artesano, qué sé yo, el que maneja la técnica del hacer algo bien. En este caso, como que no opera, pero opera de una manera como distinta y sin duda como muy contemporánea, es algo que se estila a hacer mucho más ahora que antes, aunque digamos también que eso es como medio mentiroso, porque también las pinturas del Renacimiento, qué sé yo, las más clásicas se hacían en talleres, muchas veces el dueño del taller no pintaba necesariamente, pero para seguir como con el mito de la cosa da lo mismo, digamos que algo como solamente contemporáneo. ¿Tú crees que en el fondo tú lo que estás haciendo es hacer como recolectando y como en ese sentido creando un archivo, o a ti te da la sensación de que hay una, como que la curatoría en este caso, como tanto de la persona que habla como del diseñador que, que crea la imagen, es como tu actividad artística más fuerte, o donde tú ves como que tú estás ejerciendo como la mayor cantidad de influencia? Sí, yo creo en este caso es como el concepto, ¿cierto? En el fondo yo soy como una directora de una idea, entonces como bien conceptual en ese sentido, como si lo queremos, digamos, comparar con el tema del hacer, ¿no es cierto? Que estamos hablando del hacer, del mito del artista que tiene que hacer y el que no. Entonces, para mi gusto es como el tema contemporáneo del concepto. Y yo soy la que dirige, quizás como ser cineasta, no sé. Pero, entonces, no sé, yo creo que yo me muevo entre ambas cosas, entre transito, ¿cierto? Entre trabajos como este, que yo soy la directora, digamos, la que dirige y la que simplemente, como tú dices, recolecta o conecta a personas, y esto surge a partir de esta conexión, de esta relación, de que yo los pongo todos juntos en una pieza, qué sé yo. Y transito también a otros momentos en que yo hago más y me toman las manos y trabajo más con los objetos, pero finalmente yo no hago mucho, yo siempre recolecto. Todos los objetos con que yo trabajo finalmente son recolectados, porque yo siento que es mucho más, yo siento que hay mucho más información en lo que ya hay en el mundo que lo que yo puedo hacer a veces, ¿no? Siento que los objetos son una fuente inmesurable e interminable de información con respecto a las personas, a las culturas, a las comunidades, a los grupos de personas, que es lo que me interesa, a lo colectivo y a lo personal, que al final siempre me ha interesado más recolectar y resignificar y reordenar que crear algo completamente nuevo. Entonces, yo creo que por ahí va mi tendencia o mis ganas o mis impulsos, más van por ahí, yo creo. Entonces, esto simplemente sería una nueva manera de reorganizar, de reordenar, de dirigir lo que un poco ya existe, ¿no? No sé, algo así, si hace sentido. Claro, no, sin duda, o sea, yo comparto esa sensación, y bueno, puede ser que no a todo el mundo le pase como artista, yo creo, pero a mí siempre me ha dado la sensación que es como ese vacío existencial como permanente, que es como que nada bueno, nada tampoco nunca está tan cerca de lo que uno se imagina y lo que quiere que sea. O sea, uno se planifica proyectos y dice como, uy, yo quiero esta cosa y quiero materializarla, y siempre el resultado se ve como violento en el sentido de que no le hace justicia. Bueno, un poco parecido a lo que está pasando acá, ¿no? Como que la persona que ve su emoción tal vez dice como, pucha, como que no hay nada o no veo nada de lo que yo estoy imaginando, sintiendo acá. Entonces creo que comparto esa sensación como artística de que en el mundo ya hay tanto como
tanta información que de repente ni siquiera es como bien observado, o pasa muy decolado por muchos lados, siendo totalmente aplastada por estas cosas, por ejemplo, del mercado, como brillantes, caras, de la publicidad, de la luz, del LED, ¿cachai? Sí. Que el ejercicio como de recolectar y de resignificar parece tener mucho sentido. Sí, de lo que ya hay tanto que por lo menos ese es como mi, no sé, está como un poco de la información que ya está todo ahí, ¿no? Ahora también entiendo otros casos en que algo nuevo tiene que surgir y tiene que nacer, pero sí, esta sobreproducción que hay ahora en todo, ¿no? En todo, en productos, en objetos, en arte, la sobreproducción de cosas es como tan agobiante que yo tengo ahí como un impulso interno de poder, quizás lo que yo hago, esta misma cosa que estábamos hablando de que todos estamos cableados para hacer eso, es mi manera de ordenar mi mundo, de entenderlo, de poder controlarlo, mesurarlo. Yo creo que estoy haciendo lo mismo, que un poco todos estamos cableados al hacer en todo orden de cosas. Y quizás esta es mi manera de tener un poquito de control sobre esta desmesura en que vivimos, esta como exceso, ¿no? En que vivimos, sí. Entonces, totalmente. Sí, totalmente. Sí. Bueno, yo quería mencionarte también que hay algo que también hablamos en algún momento, tal vez más superficialmente, pero bueno, que en el mismo, simultáneamente a tu proyecto, en el fondo, como que fue todo el auge, que es un auge que permanece como de los NFT. Sí. Entonces, y en algún momento, no acuerdo bien si tú me dijiste que le habías dado como una vuelta, qué sé yo, pero en el fondo, digamos que, o sea, lo que yo quiero mencionar en particular de ese fenómeno es de partida como, obviamente que sabido la cercanía que ha tenido como el arte con el mercado, como con la aristocracia, una cosa como histórica. Y en particular yo creo que en los últimos 20 años, qué sé yo, ha existido como una burbuja de venta de arte contemporáneo, especialmente en Estados Unidos, con Sotheby's, la subasta, que han creado así una burbuja también de ganancia, un lavado de dinero de la gente que tiene mucha plata, una burbuja parecida tal vez como a la inmobiliaria que se produjo. Sí. Y en el fondo, veamos que ahora hay una especie como de réplica, pero que tiene como una nueva cara, que podría ser como el NFT, que como está alojada bajo esta como dinámica, que es como no sé, el blockchain, se entiende muchas veces como algo que puede ser más democrático, como casi que como con una especie como de base comunista para muchas personas, que hay alguna gente que, como todas las cosas que comparten esas características técnicas, lo asocian con un concepto que es bien nuevo, que es la web 3.0, como que todas las cosas que pertenecen a ese mundo de información tendrían como características aparentemente muy distintas a las anteriores, que están controladas, por ejemplo, por el monopolio de las grandes empresas como Facebook o Google. Entonces tenemos como en un mismo lugar un fenómeno que es como medio ambiguo, porque por un lado, claro, sin duda es una tecnología que promete o prometió en algún momento poder dar como cierta autonomía respecto al Estado, a las corporaciones, qué sé yo. A la publicidad. Claro, al anonimato, a la vigilancia, y sin embargo se ha convertido también en el lugar donde más se especula y donde eventualmente, o sea, más se contamina con la producción de los NFT, y donde es más arbitrario, por ejemplo, aquello que le va bien versus aquello que le va mal. Entonces no habría como ninguna relación directa entre, por ejemplo, la calidad del trabajo versus la plata que está ganando. Entonces se dan estos fenómenos que hay niños de 11 años que hicieron un GIF de un patito y se lo vendieron a 14 millones de dólares, ¿cachai? Entonces, no sé, ¿qué piensas tú como de ese fenómeno en particular respecto a la apariencia, por ejemplo, de estas animaciones que como que viven o podrían vivir fácilmente dentro de ese mundo de una forma, o sea, podrían vivir de muchas formas, digo, podrían vivir de la forma de querer como insertarse en ese mundo y como artísticamente ser robustas, o también incluso como ser parasitarias y mostrar en el fondo cómo eventualmente hay una suerte de crítica, un absurdo de producir un objeto que a su vez tiene como un origen inservible que podría ser una emoción, no sé. Sí, mira, el mundo de los NFT, la verdad es que para mí es como
el mundo más de lo desconocido, más confuso y más dual para mí, y tengo sentimientos tan encontrados con respecto a ese mundo. Ya el proyecto, yo ya he hecho algunos NFT, ya existen en el metaverso, entonces las emociones ya están en este metaverso, ya están existiendo ahí, en este como mundo paralelo. Y la verdad es que desconozco o aún no sé bien qué siento con respecto a eso. ¿No? Eso es lo que me pasa. Es como que, de hecho, acepté la oferta de integrarme en ese tema y con otros artistas y todo para saber qué pasa, ¿no? Para investigar desde la experiencia, desde la certeza de estar ahí, de hacerlo. Y la verdad yo creo que es tal como tú dices. Yo creo que como todos los nichos, como todos los lugares en este mundo tienen una dualidad en su origen, ¿no? O esta como contrapunto o esta, ¿cómo se dice? Sensaciones opuestas. Por un lado, claro, ese tema de la separación del resto, no hay ninguna empresa metida, todo que supuestamente es democrático, totalmente democrático, y todo es transparente, todo lo que se hace, todo lo que sucede en la cadena de movimientos se transparenta a través del código, ¿no? Entonces, Claro. si esto se vende, no se vende, si esto se transforma, si se borra, todo queda transparentado a través de estos códigos. Entonces, se supone que hay todo un tema de transparencia de esos movimientos, no hay cosas escondidas, nada puede ser escondido. O lo que tú dices que tiene esta democracia, o las empresas no están metidas ahí, o no hay publicidad. Entonces, todo eso me parece súper, súper interesante, pero no sé si es positivo, no sé si es negativo, no sé qué se va a transformar. Pero que todo este tema es tan nuevo, yo creo que nadie sabe lo que está realmente pasando en ese mundo del Bitcoin. ¿Ah? Sobre todo con el NFT, porque el Bitcoin es más antiguo, pero los NFT creo que son más nuevos, ¿no? O las distintas... O sea, desde el inicio de la pandemia yo creo que realmente agarraron así tracción fuerte. Entonces es nuevo, entonces nadie realmente, yo creo que sabe efectivamente cómo esto va a evolucionar, cómo va a cambiar, cómo realmente nos está afectando, o cómo va a afectar a ese mundo, cómo lo va a agrandar, cómo lo va... así que eso es todo para mí un gran tema, y estoy muy curiosa de saber cómo va a evolucionar. De qué maneras y de qué manera nos vamos a relacionar más o menos con ese lugar, ¿no? Con ese lugar de intercambio tan extraño, y es súper extraño porque, no sé, y no sé si es tan más extraño que la bolsa tampoco. No, claro, yo creo que comparten muchas cosas. Que es puro aire, entonces claro, es este mundo paralelo, pero finalmente es tan aire como el mundo real de la bolsa, del capitalismo, que es puro aire, tampoco hay, como tú dices, ¿cómo se dice? La construcción, ¿cómo se llama? Me está faltando las palabras en castellano. Los diferentes mercados. La burbuja inmobiliaria. ¿Eso? La inmobiliaria, eso. Los diferentes mercados que se inflan. Entonces, no sé, me parece tan misterioso como esto otro. Porque ambas son misteriosas para mí y no las entiendo. Bueno, porque creo que no lo mencionamos en realidad, o sí, no sé si lo mencionaste tú, pero tú no vives en Chile, vos tú vives en Nueva York. Y yo creo que, bueno, eso es como más... como experiencia de vida, eso es bien distinto a Chile, y en términos del mercado, de la publicidad, incluso como de los NFT, que tienen como muchas cosas de ese tipo, tienen, no sé si su origen, porque obviamente que el origen de... Sí, claro, pero OpenSea, por ejemplo, toda esa plataforma localizadas allí, ¿cachai? Pero esa forma como de negociar y de transaccionar con el arte es muy propia de Estados Unidos. Entonces, por eso quería preguntar como un poco qué sentías tú al respecto, porque viviendo allá, obviamente que uno lo ve y probablemente conoces tú mucha más gente, mucho más artistas que se dediquen al arte hoy día contemporáneamente y que se vinculen directamente con ese mundo, que acá en Chile, por ejemplo, que por más que mucha gente lo pueda saber, la cantidad de artistas como que tengan como fe y confianza en lo digital, digamos que son mucho menos. Más aún, se tiene en general menos como confianza en el mercado, entonces yo creo que hay menos gente que se mete en eso. Sí, y menos confianza, como dices, en la calidad, porque tal como tú dices, los NFT y todo esto no están basados en imágenes o en archivos que sean de bellas artes o, no, para nada. O de pensar. Está súper asociado, todo este mundo está asociado mucho a otras cosas que los artistas no quieren asociarse también. Claro. A memes, a deportes, a gamers, o sea, es todo un mundo muy alejado de las artes visuales o de lo que quizás muchos artistas quisieran hacer. Entonces, por eso mismo,
yo acepté entrar y experimentar porque yo creo que no se puede criticar sin participar. No, de todas maneras. O quizás se puede, pero yo prefiero no. O sea, ¿cómo voy a criticar algo que ni siquiera sé lo que es? Entonces, sí, pues yo creo que pasó que acá en Estados Unidos como que reventó y esto estaba en todos lados, estaba la conversación en todos lados. Entonces, ya mucha gente estaba experimentando, viendo qué pasa, qué tipo de cosas es la que uno quiere poner en ese lugar, ¿no? Qué cosas Claro. uno va como persona, va a aportar a ese lugar. Yo lo único que sé es que yo siento que estoy haciendo un aporte a toda esta como, digamos, a este mundo infinito de imágenes que hay. Pero no sé qué tan aporte tampoco es. ¿No? Está todo por descubrirse, yo creo, está todo por Claro. saber. Pero O sí, sea, es que yo comparto contigo esa cosa de también como meterse para ver lo que va a pasar. O sea, no creo que, no tiene mucha forma ahora más allá que sea como pura especulación. Y sí. también como que se ha dado tantas vueltas, porque inicialmente sí estaba metido, por ejemplo, más Sotheby's, que podríamos decir que es una institución importante dentro del mundo de las bellas artes. Y ahora como que rápidamente se dio un giro porque obviamente que hay mucha gente interesada en hacer plata rápido y se volvió en esta cosa como de los memes, esta cosa como del dibujo de Paint bien rápido, y hay gente que ahora como que se dedica a coleccionar series. Entonces ya como que de partir pensando, no, estas son como fragmentos de arte digital que tienen como base una tecnología que es muy innovadora, qué sé yo, pasó a ser rápidamente como, bueno, ¿cuál es la forma más fácil como de sacarle plata a esta burbuja rápido para mucha gente también? Entonces Claro. el mundo y los objetos que viven en ese terreno es demasiado heterogéneo, o sea, es Súper, difícil claro, sí. calificarlo y hablar de eso porque es gigante, o sea. Claro, y tiene como otras medidas, tal como tú dices. Tiene otras medidas con las cuales nosotros medimos, por decirlo, que lata decir así que uno mide las artes visuales, pero se mide de una forma distinta, se evalúa de una Sí, forma po. diferente. Y eso también está interesante, tal como tú dices, como que tiene otro valor estético, ¿cierto? Claro. Y la pregunta es, claro, también yo me pregunto, ¿quiénes son los que están coleccionando? También se la pregunta, ¿quiénes son las personas que están coleccionando esto? Y al parecer todo surgió con personas que ya hacen todo en el metaverso, con personas que están metidas ahí y que ya tienen una serie de cosas sucediendo ahí. Y creo que, no sé, lo que metemos en otro tema, pero hay otros mundos, otros universos, que existen galerías y que existen cosas, hay mercados, cosas, transacciones, es como el mundo paralelo, que hay efectivamente galerías físicas que tienen Claro. un espacio, hay de todo. Entonces, sí, vamos a ver en qué evoluciona y de qué manera en qué se transforma. Claro. Bueno, y parecido en el fondo a la transformación que quería hacer tú, como de imprimir y devolverlas como objetos, también es como que eventualmente van a tomar, se van a tomar su espacio en una galería, se van a como quién sabe el lugar que tomen y hacia dónde y qué camino tome ese proyecto, pero sin duda tú lo estás apuntando a que sea una especie más como de catálogo complejo. Por ejemplo, lo que mencionaste delante, como de que podría ser una especie como de medidor o de, no sé si medidor, pero Termómetro como... de termómetro, por ejemplo, de lo que podría ser el dolor, que es una cosa, no solamente es una vivencia como de la vida, o sea, de todo ser vivo eventualmente puede experimentar dolor, al menos como los mamíferos, qué sé yo. Y es a veces lo que marca y lo que hace y deshace una vida, entonces, como poder eso involucrarlo en tu proyecto, me parece que sería como tratar de darle como un espacio a algo que me parece que no existe tanto como dentro del mundo del arte, que sin duda habla mucho del sentimiento y de la emoción, de lo privado, pero el dolor pareciera ser una cosa como algo que se tematiza tal vez más en la literatura, a mi impresión. Puede ser, sí. Y de hecho bastante la literatura. Ahora que lo pienso, que tú lo dices, sí. Y seguramente porque también es tan poco visual, quizás. Para mí todo es Claro, es visual. que por eso sería como muy, no sé, como bien Interesante, impresionante poder. misterioso, sí. Mm, Creo que de hecho, creo que existen por ahí algunas especies de terapias en que se ujú, externaliza un dolor y se le trata de dar forma. Creo que por ahí, no así como yo lo hago, pero yo creo que he visto algún tipo de ejercicios que hacen un poquito esto. De otras maneras o quizás de niveles más suaves. Pero estoy segura que yo soy la única que en especie en contextos de dolor, en contextos de enfermedad, eh,
hay quizás gente que ha experimentado un poquito con esto que me parece súper interesante y quiero yo investigar un poquito más de eso, porque hay muchas terapias de dolor que de nuevo, ¿cierto? Como en todo orden de cosas, el nombrar, el sacar, el controlar ayuda también, ayuda a que sea menos intenso o a entenderlo. No, no, es como, al final llegamos a lo mismo, ¿cierto? Siento yo, que en todo orden de cosas, esta idea de poder mesurar ayuda a la experiencia de vida, cualquiera esta sea. No, claro, y en tu proyecto en particular, yo creo que como, bueno, que algo que por eso te preguntaba yo antes, como cuáles son las características o la tendencia que tú sientes que ha tenido de repente tu obra anterior, porque lo que parece ser muy llamativo de este proyecto es como la estructura colectiva que tiene, y no solamente eso llama la atención porque tú seas artista y no estás interviniendo directamente, por ejemplo, el material que sería, no sé, la presentación de los 3D, sino en el fondo como por la posibilidad de establecer estas conexiones entre personas que eventualmente nunca se podrían conocer, y desde una cosa que es muy auténtica, muy genuina, que puede ser una emoción, que es algo que está muy a veces perdido o que pierde mucha importancia. Entonces, es solamente como me da la sensación a mí de crear como esas relaciones, ya hay algo muy valioso y algo que tiene como un potencial no solamente terapéutico, sino como un potencial humano como bien expansivo. Sí, Que, no, definitivamente sí. Yo creo que eso es lo lindo, eso es lo que quizás a mí me entusiasma harto también de estos trabajos colectivos o colaborativos o participativos. Yo le llamo más bien participativo, que yo, para mí es cada proceso contiene un enorme placer para mí hacerlo, ¿no? Cada proceso es un fruto de goce, de placer, de poder conversar con la gente, de todo lo que me cuentan es tan interesante, de tener estas instancias. Yo creo que eso es lo que, no sé, que me mueve un poco y que me lleva a querer hacer esto, ¿no? Porque encuentro que, no sé, cada momento, como te decía, cuando a mí me entregan el render, cuando tú me entregaste el tuyo, para mí es un momento como que me entregan un regalo, claro. como niña en Navidad, ¿cierto? Cuando uno descubre esto. Entonces sí, hay muchas cosas que pasan, yo creo, en mi práctica de hacerlo, que tiene un interés, no solamente, o sea, quizás el interés estético está en todo ese proceso para mí, ¿vale? Desde que entrevisto, hasta que converso con los diseñadores, con los artistas, hasta que recibo, hasta que luego esto toma espacio en una galería. Cada proceso es interesante y para mí, mientras más, no sé, mientras más yo trabajo en equipo, para mí es mucho más valioso y como se dice, me enriquece mucho trabajar con gente. Entonces, yo creo que siempre al final estoy buscando como instancias en que eso suceda, quizás. Sí. No, yo creo que también es una práctica como muy valiosa dentro de la dinámica más usual que yo creo que adoptan los artistas, que es una cosa más individual, que de repente tiene como poca, no quiero generalizar, pero hay veces que como tal grado de individualidad se desconecta un poco de repente como de la vivencia de otro y se desconecta un poco como del panorama político-social, que obviamente que al final posibilita que ciertas cosas como que sucedan artísticamente. Entonces, creo que en el intercambio, el trabajo participativo, no necesariamente como hacer cosas en conjunto, sino como en esa fluidez de intercambio de informaciones, de relaciones, hay miles de posibilidades por descubrir, que hay veces que la metodología artística como es tan privada como que se las niega un poco arbitrariamente. Claro, quizás claro, como tú dices, todo este tema de comunicación y de relacionarse con otras personas te empapa de una especie de conciencia de lo que está pasando fuera de ti, ¿cierto? Sales de ti y quizás eso te empapa de esta conciencia de contexto, de lo que está pasando fuera, de por qué, y que te hace conectarte con la realidad, con esas realidades, para bien o para mal, buenas o malas, definitivamente, que te sacan de ese mundito chiquitito que a veces pasa con las artes visuales, que están solitarios y tan autorreferente un poquito y tan meta, que habla tanto de sí mismo y se referencia a sí mismo. A mí me encantan las autorreferencias en las artes visuales y en todas las artes, me encantan, pero a veces son tan áridas y que como tú dices, pierden este contacto con la realidad y con el contexto, con las urgencias. Yo siento que para mí también es importante que el trabajo que uno hace tenga una urgencia de existir, aunque sea un poquito, no siempre, pero yo tengo ese interés de que se sienta un poco urgente, un poco necesario, un poco relevante, pero también de que también llegue a otras audiencias, no solamente a las audiencias de las artes visuales, de las pequeñas personas que estamos trabajando ahí,
A mí no me interesa hacer solamente trabajo para artistas, que es mucho lo que pasa. Y que pasa, y me Totalmente. ha pasado muchas veces también, pero en cualquier medida que tenga la capacidad de hacer arte también para audiencias más grandes, más diversas, siempre estoy como ahí intentando, buscando de encontrar esas grietas en que puedo salir a contactarme con una realidad más grande, ¿no? No, sin duda, yo, o sea, comparto mucho esa opinión también que el arte tiene como una suerte de misión, eh, no necesariamente como tan literal, pero sí como social importante y que como que hay que tratar de que no sea como arte para artistas, según mi opinión también. O sea, creo que si no, como que pierde mucha potencia, pierde como sentido como de urgencia, como lo estabas diciendo tú. Y hay tanto de lo que hablar, tanto de que traer a colación como con la gente que no necesariamente es artista, como por qué perderse de eso. Me parece que... Sí, es como un potencial enorme que, claro, que está ahí y que qué pena no poder contactar y tocar con las antenitas a todas esas cosas que están pasando, ¿no? Son como unas antenas, ¿no? Que uno llega para allá. Totalmente, sí. Sí. No sé si vamos a tener un espacio de preguntas ¿Cómo? o de terminar o de cerrar, no sé. Si hay un No espacio de sé. preguntas o no sé. Yo creo que sí. A ver, espera, de eso habíamos conversado. No sé si Tomás sigue ahí. Yo creo que... Por si acaso, digo yo. No sé, ¿qué fue? Si es que hay alguien que le interesa Eh, hacerle igual alguna yo como pregunta. pregunta final, para como, o sea, mientras nos responde de repente Tomás, si es que sigue ahí, es si hay alguna oportunidad, o porque tú me dijiste ahora recién, cuando recién partimos, que vienes a Chile, pero no vienes como con proyectos armados, artísticos, como para que alguien, no con proyectos de exhibición, ¿o sí? No, no voy con ningún proyecto, voy por razones puramente personales, amistosas, familiares, Ya. vacaciones. Así que puede que sí vaya con algunas posibilidades de trabajar también con algunas, de imprimir, de fabricar algunas emociones con gente que me pueda ayudar a hacerlo, pero más que nada voy de vacaciones, así que no. Pero Sí. sería, bueno, ojalá que algún día pueda hacer, obviamente que va a hacer exposiciones o va a hacer muestras allá en Estados Unidos, en Nueva York, pero de repente traer proyectos así también a Santiago o a Chile en general, que lata, porque Santiago no es Chile, perdón, me arrepiento de mis palabras. Pero de repente como que hubiera más presencia de este tipo de proyectos acá en Chile sería, yo creo que para mucha gente sería bien excepcional de ver que no mucha gente tiene como acceso ni conoce del mundo del 3D, qué sé yo, excepto como el nicho que pues, son diseñadores o arquitectos. Y yo creo que es muy interesante y relevante que fuera más visible un proyecto, por ejemplo, con estas Sí, características y que habla de estos temas acá en Chile actualmente. sí, de todas Sería muy maneras. bacán Sí, cuando planifiques algo, como que les se avisamos, pudiera traer acá eventualmente. les avisaremos de todas maneras, sí. Pero por el Eh, momento al menos se puede ver en tu página, eso sí. Se puede en mi página, va a viajar a Canadá, lamentablemente tan lejos de Chile, va a viajar a Canadá en febrero, ahí va a ser la primera vez en que el proyecto se va a mostrar de forma real y no virtual, porque se ha mostrado en varias itinerancias de forma virtual por la situación en que estamos viviendo, pandemia, qué sé yo. Pero va a viajar a Canadá de forma real y ojalá que después siga viajando. Y que, claro, que ojalá que más personas puedan tener la posibilidad de participar. Así que también, si a alguien le interesa participar, Me compartir puede su escribir. emoción con el proyecto, me pueden escribir, siempre abierta a todo tipo de participantes, también diseñadores, también el mundo de los diseñadores 3D es bien masculino. Entonces, Totalmente. El mundo de la técnica, de la tecnología, perdón, diría yo que es bastante masculino. muy masculino. Entonces, también esta última itinerancia me enfoqué en trabajar con artistas y diseñadoras mujeres, en parte tú eres una de ellas, y estoy enfocada en tratar de que también esto tenga también una presencia femenina, porque efectivamente en mi proyecto anterior, las personas que están dispuestas a trabajar conmigo eran, yo creo que 100% hombres. Entonces, en esta Claro. itinerancia del proyecto he logrado conocer a artistas y modeladores 3D súper talentosas, súper comprometidas, así que eso ha sido interesante y va a ser como un enfoque mío de poder un poco abrir, ¿no es cierto?, las posibilidades de cabezas Sí, interpretando. totalmente. O sea, y de Sí, hecho, claro, es cierto, bueno, el mundo de la programación es más masculino aún todavía. Yo creo que el test 3D, yo por el momento he conocido, es como más mujeres, pero claro, inicialmente yo diría que es muy árido y muy masculino, muy efectivamente. Así que masculino.
Y Sí. de repente me di cuenta y fue como, no, esto no puede ser. Estoy segura que está lleno de mujeres, pero obviamente que estas mujeres, ¿dónde están? ¿Ah? Están Claro, abajo sí. de los otros, están abajo de los hombres. Po. O no sé qué pasa. Po. ¿Ah? No sé, yo Abajo del tampoco. sentido del Y de hecho hay orden. hartos artistas, por ejemplo, que hacen cosas con videojuegos también, y también yo diría que la mayoría son hombres. Yo creo que, Sí. por ejemplo, una excepción a eso, y es algo que yo he visto mucho ahora como investigando de universidades y cosas así, es mujeres japonesas o chinas. Yo creo que ahí la cultura de la tecnología es mucho más horizontal y efectivamente hay unos artistas como realmente que hacen robots y cosas como bien impresionantes y que Mucho más diverso quizá en esos mucho más contextos. diversos, sí. En el contexto como chileno, si que nos podemos fijar en ese contexto, el contexto también de acá. Incluso cuando yo trabajé en el otro proyecto, mi forma de buscar diseñadores que quisieran participar fue a través de estas páginas. Yo usé uno que se llama Upwork, en que uno pone un problema, una Sí, sí, tarea, claro. y lo posteas todo en internet y te llegan personas que quieren hacer esa tarea por una cantidad de dinero, ¿no? Por una cantidad de Claro. dinero. Y que esas páginas web como, ¿cómo se llama? Fiverr o Sí, Upwork, puede hacer todo tipo de tareas, ¿cierto? O encargar cosas. Y bueno, todas las personas que a mí me aparecieron, quisieron trabajar conmigo, eran todos hombres. De hecho, había muy pocas mujeres. Y eso me parece muy curioso, porque yo sé que las mujeres deben estar ahí, pero de alguna manera no llegan claro. totalmente en masa a apropiarse de estas plataformas. Qué raro. No sé, sí, o en cuánto porcentaje definitivamente ya es un mundo simplemente más masculino y me da curiosidad saber por qué. Así que bueno, ahí estamos Claro, sí. intentando. Yo creo que Sí, por intentando. cifras, estadísticamente es más masculino. Yo no tengo tan claro por qué. Yo creo que en general, no sé, porque para mucha gente en un imaginario tal vez como medio ignorante, tal vez la computación está muy cercano con la lógica y es como eh, poco emotivo, o sea, sin duda por su estructura, como la configuración que tiene, pero que permite vincular y hacer muchas cosas artísticas que sí es algo que se le incentiva más a las mujeres, entonces no, yo Mm, tampoco le veo mucho todavía la conducción, pero me pero parece así es. positivo que intentes tú llevarlo como a ese lado. Sí, por último, ir buscando que cueste más, ir buscando esas personas que esas mujeres que están ahí, que están súper dispuestas a trabajar y que son demasiado, de hecho ha sido como súper interesante para mí trabajar con las últimas mujeres que he trabajado, ha sido como bien diferente, de hecho. Ha sido una experiencia bien distinta que... Que con eh, hombres. sí, no, sin querer generalizar y sin querer eh, faltarle el respeto a nadie, pero sí, es simplemente de diferente experiencia. Diferente experiencia. Sí, de todas maneras. Y más si es entre mujer, probablemente entre dos mujeres es distinto que si con un hombre y una mujer, un hombre y un hombre también. Pues ahí hay unas variaciones. Hay unas variaciones que no, claro, que no sabemos.